presentar a Rafael Torres Cuerpo, vamos a hacer una breve reseña de su currículum. Es graduado en fisioterapia y licenciado en antropología social y cultural, diploma de estudios avanzados y doctorando en neurociencia. Es profesor titular de la Universidad de Valencia, presidente y fundación de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Su principal interés es la aplicación de los avances en neurociencia en el tratamiento del dolor crónico. Imparte formación de posgrado en distintas universidades sobre el abordaje clínico del dolor crónico, de la columna vertebral, la disfunción temporomandibular y orofacial y el abordaje del dolor crónico. Es el introductor en España de la educación en neurociencia y del abordaje biopsicosocial en el tratamiento del dolor. Ha publicado 2 libros, La columna cervical, evaluación clínica y aproximaciones terapéuticas, y La columna cervical, síndromes clínicos y su tratamiento manipulativo. Y es autor de distintos capítulos del libro sobre el tratamiento del dolor crónico. El título de la ponencia que nos va a dar es Dolor crónico. ¿Qué nos dice la neuroimagen del cerebro? Bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador y científico por su amable invitación. Cuando hablaban de ponentes de alto nivel, yo la verdad es que cada vez me más bajito. No sé, más bajito, pero en fin, lo vamos a hacer. Bueno, a ver, me pidieron que hablara de neuroimagen y dolor. Es un tema muy complicado, pero en fin, vamos a intentar que sea algo entretenido y contar algo. Pues contaremos algo. Y nada, vamos allá. Esto es una infografía de las que van por ahí sobre mecanismos de hipersensibilidad al dolor, y es graciosa, ¿no? Porque fijaros que se ve, pues eso, todos los cambios plásticos que ocurren en el sector periférico y que están muy estudiados últimamente, los cambios en la esta posterior, pero si vemos el cerebro, fijaros que queda bastante chiquitín, ¿eh? Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con dolor, todo eso no tiene nada que ver con dolor, porque el dolor tiene que ver con esto. Part of the central nervous system, your cranium's my home, and if you want to learn then listen, I'm the boss of all the functions in your body. I weigh about 3 pounds, but I'm the leader of the party, the cerebrum. Bueno, pues está claro que el dolor, como toda percepción, tiene que ver con el cerebro, es cuestión del cerebro, como decía Sherlock Holmes. Y bueno, vamos allá. Lo que hay que saber es que hay muchas cosas que no sabemos, eso es la verdad, que hay cosas que no sabemos tampoco, que hay muchas cosas que pensamos que sabemos que en realidad no sabemos y que en neurociencia sabemos muy poco. De hecho, Carian hace años, un congreso por ahí que estábamos, decía, estamos en la adolescencia de la neurociencia, y yo decía, no, estamos en la infancia, ya estamos recién nacidos, pero en fin. Y además tenéis que entender, sobre todo si leéis artículos sobre neurociencia, que hay un grave problema que es la inferencia inversa. ¿Qué es la inferencia inversa? Que yo veo en la neuroimagen unas áreas que se activan o unas redes que se conectan y no puedo inferir directamente que eso es dolor. Yo solamente puedo decir que cuando alguien tiene dolor aparece eso, pero eso no sabemos si es dolor. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una búsqueda del dolor crónico a ver dónde narices está en el cerebro. Ya os adelanto que no lo sabemos, pero en fin, algo hemos aprendido en estos últimos años. Y bueno, se dice que el dolor tiene que ver con la famosa neuromatriz del dolor, la neurofirma del dolor, todo eso viene de Mensac, la neuromatriz de la conciencia corporal, que aunque tiene poco que ver, y se cuenta clásicamente que hay un sistema lateral, el sensitivo discriminativo, que bueno, incluye S1, S2, la ínsula posterior, que hay otro sistema medial, afectivo cognitivo, ínsula anterior, cingulado anterior, prefrontal, pero es que hay un mogollón, pero realmente dice la expresión, mogollón de áreas del cerebro que se activan cuando hacemos cualquier técnica de neuroimagen y muchas veces no sabemos qué quiere decir eso. Bueno, ¿qué se ha visto en dolor crónico? Bueno, que hay un aumento de la actividad cerebral en áreas clásicas del dolor. Por ejemplo, esto es una mujer sin dolor, que se le aplica una presión de 4 kilos en el pulgar y se ve que hay una activación específica de ese 1 muy circunscrita. La imagen que veréis ahora es una mujer con fibromialgia cuando se le estimula con la misma cantidad de presión, 4 kilos de presión. Como veis, la activación cerebral es completamente diferente. Jack Graisley publicó a principios del año 2000, que en su contexto neurológico había un aumento de la actividad cortical en áreas clásicas del dolor, S1, S2, la ínsula, cerebelo, que con menos estimulación
se producía esta activación cerebral. Se pensaba que el dolor crónico era eso, pero cuando en estudios posteriores se aplicaba la misma intensidad para producir dolor en sujetos normales, no había diferencias entre el sujeto con dolor crónico y un sujeto normal que sufría dolor. Y entonces empezó a verse y a plantearse que este aumento de la actividad cerebral en estas áreas pues tenía poco que ver con el dolor. Y bueno, después vino la S1 manía, la manía. El problema está en S1 y el problema, si modificamos S1 y la representación cortical del cerebro, se curará el dolor. Y bueno, todo esto empieza con los estudios de Ramachandran, de solapamiento cortical a nivel cerebral en amputados, y hay considerables estudios que demuestran que en sujetos con dolor crónico se reorganizan los mapas somatotópicos. Para que eso se entienda, los sujetos con síndrome de dolor subaracnoidal complejo, pues se ve que en el lado contralateral, el lado del dolor, el lado que corresponde en S1, la distancia se reduce, se produce un solapamiento entre áreas corticales. Pero es que esto tampoco es dolor. Algo nos dice que sabemos que con técnicas de reentrenamiento sensorial se puede modificar y se puede devolver a S1 a su organización somatotópica normal, y que eso se asocia a una mejora en el dolor en algún paciente. Pero eso solo ocurre en algunas entidades que sí que asocian cambios somatotópicos. En muchos pacientes con dolor crónico no se dan estos cambios somatotópicos. Entonces se dijo, bueno, pues si no está en el sistema lateral, en las áreas clásicas del dolor, vamos a investigar el sistema medial, el afectivo cognitivo. Y esto es un estudio que a mí me apasionó porque fue un gran descubrimiento en su momento. Esto es Gian Domenico Gianetti, Legren y Moreau, que cogen a sujetos normales y los someten en la reso a estimulación dolorosa, a estimulación táctil, a un ruido fuerte o un estímulo visual. Y resulta que, no sé si os daréis cuenta, es que las áreas que se activan son las mismas, salvo el córtex visual para la visión o el temporal para la audición, se activan las mismas áreas. Este fue el descubrimiento de una red que actualmente tiene mucha importancia en el dolor, que es el sistema de detección de la saliencia, fundamentalmente ínsula anterior y corte estimulado anterior dorsal. Entonces se descubrió que existe un sistema que se encarga de predecir posibles amenazas, de avisarnos cuando hay un estímulo o un evento que puede ser potencialmente peligroso o potencialmente disturbador. Pues tenemos un sistema de protección que tiene mucho que ver con este sistema de detección de la saliencia. Bueno, más adelante se evidenció que no existe este sistema de saliencia, es un sistema atencional, que le llamamos de abajo arriba, el que nos permite detectar cuando hay un estímulo que nos sobresalta o nos llama la atención, pero que no es el único sistema atencional implicado en el dolor, sino que tenemos otro sistema, que es el sistema atencional dorsal, que sufre también modificaciones en sujetos con dolor crónico. Como comprenderéis, estoy resumiendo un poco la información, si no esto se puede volver muy pesado. Por tanto, es claro que el dolor tiene que ver con la atención, con la detección de eventos sobresalientes o potencialmente amenazantes. Ahí lo tenemos claro, que el cerebro se mueve en esa área, en ese mundo. Pero también empezó a verse que el dolor crónico y el dolor agudo son cosas bien diferentes. Y, por ejemplo, Maliki comparaba pues, lo que es estimulación en sujetos normales con dolor inducido experimentalmente, volvían a activarse en las áreas clásicas del dolor, somatosensoriales, etc., pero que el dolor espontáneo tenía que ver con la activación de áreas que están más dentro del ámbito emocional, que no son tan somatosensoriales. Por tanto, el dolor crónico activa más, diríamos, no me gusta el perfil, el cerebro emocional, es mucho más emocional. Después, el grupo de Abkarian hizo una cosa muy interesante, y es que hasta hace nada, hasta que estos hombres lo publicaron, no sabíamos realmente qué áreas del cerebro se activaban
en sujetos con dolor espontáneo, o sea, el estudio anterior también es del grupo de apoyo. Pero lo que hicieron es, se inventaron un cacharrito, el fingerómetro, donde el sujeto se lo aplicaba en el índice y pulgar para recortar continuamente la intensidad del dolor, y esperaron a que el sujeto tuviera dolor. Son pacientes con dolor lumbar crónico que tenían dolor siempre. Bueno, el primer hallazgo curioso es que los sujetos que pensaban que tenían dolor siempre y siempre de la misma intensidad, el dolor es una experiencia perceptiva que fluctúa en una escala de segundo. No se puede tener dolor siempre. Imposible tener dolor siempre. Y entonces vieron que ocurrían fenómenos diferentes, que no tenía nada que ver la activación cerebral cuando se incrementaba el dolor, aquí como veis en rojo, no tenía nada que ver la activación cerebral cuando el dolor aumentaba o cuando se mantenía a una intensidad alta estable. Entonces empezaron a ver pues, que cuando el dolor se mantenía con una intensidad alta, se activaba una área cerebral muy curiosa, el córtex prefrontal medial, que es una área, como veremos, tremendamente cognitiva. Es una de las dos grandes redes que tienen que ver con nuestras cogniciones. Y que cuando el dolor se incrementaba, se activaba la ínsula derecha, de la cual hablaremos, S2 derecha, cerebelo, es decir, que la activación cuando el dolor aumenta no tiene nada que ver con cuando el dolor se mantiene. Bueno, entonces empezó a Karina a decir, pues ya sabemos dónde está el dolor crónico. Decía, a mí enseñarme el córtex prefrontal medial, si veo activación del córtex prefrontal medial, yo sé que ese sujeto tiene dolor crónico. Pues no sabemos si eso es así. Lo que está claro es que también existe una correlación en la activación de la ínsula derecha a medida que el sujeto desarrolla el dolor crónico. Más cosas. Bueno, por tanto, evidentemente el dolor crónico tiene que ver con cogniciones porque activa áreas netamente cognitivas como el córtex prefrontal medial, y que el dolor crónico es algo saliente, algo relevante y que tenemos que hacer algo. Y bueno, y empezó lo que es ya la última revolución en neuroimagen, que es empezar a descubrir cómo se comunican las redes cerebrales entre sí. Voy a parar esto. ¿Qué es esto de las redes resting state? Pues se trata de hacer una resonancia, registrar la actividad cerebral en distintas secuencias sin aplicar ningún estímulo al sujeto. Claro, porque la aplicación de un estímulo al sujeto es muy complicado. Cuando tú aplicas cualquier estímulo nociceptivo, somatosensorial, van a ocurrir muchas cosas en el cerebro de ese sujeto. Y qué está pasando, qué me están haciendo, en fin, es muy complejo. Y además es muy difícil hacer estudios comparativos entre grupos de investigación. Y bueno, la resting state lo que nos hacen es contarnos cómo se comunican, cómo hablan entre sí distintas redes cerebrales. Y tenemos dos formas básicas o dos tipos de análisis para hacer. Uno sería la conectividad funcional, que solo mide cómo se coactivan temporalmente distintas áreas cerebrales. Y para ello registramos la actividad cerebral en la señal Volt, la señal dependiente de oxígeno, de consumo de oxígeno. Es una medida indirecta de actividad cerebral a unas frecuencias extremadamente bajas, 0,1. Eso es lo que se llama señalización intrínseca del cerebro. El cerebro está continuamente activo. De hecho, cualquier actividad cognitiva exigente solo supone un 5% más de consumo de energía. Por lo tanto, el cerebro siempre está activo, pero lo que hacemos es ver cómo se coactivan en un momento determinado esas redes. Lo que nos da la configuración específica de esa comunicación cerebral en cada sujeto en particular. Bueno, también se pueden utilizar técnicas de conectividad estructural que lo que hacen es permitirnos el trazado de los axones, de la sustancia blanca, y para eso se mide la difusividad de moléculas de agua. En fin, es otra técnica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues dos modelos. Los estudios de análisis de componentes independientes. Yo empiezo a registrar actividad del cerebro sin analizar específicamente nada, y empiezo a descubrir por el patrón de fluctuación en la señal distintas redes cerebrales. Esas redes cerebrales me las llevo al
a los mapas del proyecto Conectoma Humano, y yo soy capaz de distinguir distintas redes cerebrales, por ejemplo la red visual, la red de saliencia anterior. Esa es la forma de identificar redes. Yo no aplico nada, no tengo. Otro modelo es analizar regiones de interés. Y es que aquí cojo una semilla de una zona del cerebro y comparo cómo se coactivan distintas áreas cerebrales con esa red o con esa zona semilla que yo he escogido. Muy bien. Este análisis es menos complejo, el anterior es mucho más complejo, pero en fin, ambos dos son interesantes. Y después, con ese análisis de conectividad, puedo analizar la conectividad de nodos cerebrales entre sí. Por ejemplo, esto es de un estudio que hicimos, donde analizamos la conectividad nodo por nodo de 407 nodos. Como comprendéis, el cálculo matemático es una barbaridad, esto es una locura. En fin, bueno, a lo que voy. El descubrimiento de las redes, de esa conectividad intrínseca del cerebro, dio a lo que se llamó el descubrimiento de la energía oscura. ¿Y qué es la energía oscura? Pues la historieta, que sea un poco más entendida, es que Reisley, Bushnard, estaban analizando, en aquella época se analizaba activación de activación. Se aplicaba un estímulo nocivo, se veía qué áreas se activaban, un estímulo visual, y se comparaba con el reposo. Es decir, se hacía una sustracción de imágenes. Yo sé que se activa en dolor porque puedo comparar reposo con lo que está sucediendo en el cerebro cuando tiene dolor. Bueno, pues estos investigadores de repente empezaron a ver que eso que pensaban que era ruido cerebral cuando no había estimulación correspondía con una activación consistente de las mismas áreas. Si es que parece que esto que creíamos que era ruido son las mismas áreas cerebrales siempre. Y fue el descubrimiento de la gran red cerebral a gran escala, la primera que se descubrió, que es la red en modo por defecto. ¿Y qué hace la red en modo por defecto? Pues una de nuestras grandes redes cognitivas. Pues se ocupa, si queréis que lo diga de una forma chistosa, es la red que está activa cuando estamos empanados. Sabed que para el ser humano pasa el 50% de su existencia en empanamiento. ¿Y qué es el empanamiento? Pues actividad mental autorreferencial, divagaciones mentales, recuerdos, emociones, planificación del futuro, generar una perspectiva de las intenciones de los demás, construir escenas. 50% de nuestra vida estamos en el por defecto. Bueno, ¿y qué se empezó a ver? Pues que el dolor crónico altera la conectividad de la red por defecto. La altera. Y, por ejemplo, este es un estudio de Galicki muy interesante, que veía que frente a un estímulo visual, los sujetos con dolor lumbar crónico no podían desengancharse de la red por defecto y pasar a red de control ejecutivo, control externo o actividad externa. Quedaban atrapados en red por defecto. Entonces se empezó a pensar, a lo mejor los sujetos que tienen dolor crónico están metidos en un estatus autorreferencial continuado, que es el dolor y que los tiene atrapados. Y además, bueno, simplemente para como lo comentaba, las dos grandes redes cognitivas, la red de control ejecutivo frontoparietal y la red por defecto. Bueno, esta se ocupa de atención externa, de actividades cognitivas externas, lo que estamos haciendo cuando estamos implicados en cualquier tarea. Bueno, y además, previamente ya había habido estudios de morfometría Voxel que analizan densidad y grosor cortical, que vieron que en sujetos con dolor crónico y que hemos visto que se alteraba o que estaban enganchados en red por defecto, tenían una atrofia de la otra red cognitiva, el córtex prefrontal, nuestra corteza ejecutiva. Y decían, bueno, pues entonces está claro, como la gente está enganchada en red por defecto, tiene dificultades atencionales y dificultades para realizar actividades mentales externas. Es decir, que de alguna manera se altera el procesamiento cognitivo en actividades externas. Bueno, pues ya está. Sabemos, eso nos explica lo que vemos, que los sujetos con dolor crónico
tienen dificultades cognitivas para realizar tareas. Y bueno, yo ahora voy a contar la historieta, del estudio que hicimos. Hicimos un estudio de educación en ciencias del dolor en mujeres con vulvodynia, un estudio largo, donde hicimos 3 resonancias, 2 para ver cómo se conectaba el cerebro en reposo, y la última resonancia de forma aleatoria entre 8 meses y 1 año y algún mes más. Bueno, pues hicimos análisis de todo el cerebro, componentes independientes, después seleccionamos unas semillas, analizamos su conectividad por regiones de interés, y después hicimos un análisis de conectividad estructural. Bueno, hicimos múltiples mediciones, test sensoriales cuantitativos, etc. Y bueno, evidentemente, que quede claro que las mujeres con vulvodynia, dolor vulvar crónico, con una media de 6 años de dolor, se curaron todas, sin excepción, con un tratamiento que fueron 7 sesiones como máximo. ¿Y qué observamos? Pues que el tratamiento en educación en ciencias del dolor mejora la conectividad entre áreas claves de la red por defecto, entre el córtex prefrontal medial y el cingulado posterior, es decir, que mejora el procesamiento cognitivo interno del sujeto, ¿vale? Ese hallazgo ya había sido reportado por otras investigaciones, pero es un hallazgo que fue relevante, potente. Después descubrimos una cosa insólita, que los sujetos con dolor tienen una activación, una hiperconectividad entre eso que ya hemos comentado, que es la ínsula anterior derecha, y una red cerebelosa. Y no entendíamos muy bien qué significaba aquello. Y de hecho, descubrimos como una red de saliencia cerebelosa. ¿Y qué ocurría? Que lo más significativo de todo el tratamiento es que la mejora en el dolor se asocia a una desconexión, a una conectividad normal entre ínsula anterior y cerebelo. 2 cosas, para que algo se haya detenido. La ínsula anterior, bueno, aquí veis nuestra red de saliencia, cingulado anterior, dorsal e ínsula anterior, hoy en día se sabe que son los interruptores dinámicos de prácticamente todo el cerebro. Y lo que permite el paso, fundamentalmente la ínsula anterior, el paso de actividades cognitivas internas, red por defecto, a actividades cognitivas externas, ¿vale? Además, resulta que en la ínsula anterior y en el cingulado anterior hay unas neuronas, las neuronas von Economo, que son prácticamente exclusivas de la especie humana. Bueno, tienen también los elefantes, las ballenas, algún cetáceo, algún simio, pero en muy pequeña cantidad. Son unas neuronas de proyección muy gruesas que no sabíamos qué significaba. Y hoy en día sabemos que son neuronas de proyección que proyectan a corteza prefrontal, a corteza parietal y temporal, y que parece que están implicadas en actividades que tienen que ver con una evaluación intuitiva rápida en situaciones complejas, tomar decisiones rápidas. Por tanto, se considera actualmente que están implicadas en la generación de respuestas adaptativas cuando hay una condición ambiental cambiante. Por tanto, hemos visto que esa ínsula anterior tiene un papel fundamental en el funcionamiento del cerebro y después empezamos a estudiar el cerebelo, y el cerebelo, que hasta hace pocos años se pensaba que solamente estaba implicado en control del equilibrio y la coordinación motora, a partir de los estudios de Sassman, que descubrieron lo que se llama el síndrome de déficit cerebeloso afectivo-cognitivo, se empezó a ver que el cerebro participa prácticamente en todas las funciones cerebrales. Hay áreas específicas del cerebro que son netamente cognitivas, hay áreas del cerebro que son netamente somatosensoriales, áreas emocionales y áreas de saliencia, como hemos comentado. Y además, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, si recordamos un poco el modelo bayesiano, el procedimiento bayesiano, y según lo que demostró Leggio,
El cerebro lo que hace es continuamente simular patrones, y patrones de situaciones, de cualquier situación, de una situación, diríamos, en la que está implicado el lenguaje, de una situación motora, de una situación cognitiva, de una situación emocional, de una situación de dolor, y está creando continuamente modelos internos para poder desarrollar predicciones y ejercer un control anticipatorio optimizado. Por tanto, el cerebro tiene unas funciones absolutamente fundamentales en dolor. ¿Por qué? Porque si el dolor es algo que puede irrumpir y puede afectar mi integridad biológica, es muy importante que mi cerebelo esté evaluando y prediciendo posibles situaciones de peligro. Bueno, y otra cosa que llamó la atención del estudio, y es que lo que diferenciaba a las mujeres cuando tenían dolor y cuando dejaron de tener dolor, es que observamos inicialmente una hiperconectividad de áreas sensoriales multimodales, de áreas somatosensoriales, pero también de áreas visuales. Y decimos, ¿qué tiene que ver la visión con el dolor? ¿Cómo es posible que haya tal hiperconectividad de áreas visuales? Y es que las percepciones humanas son complejas. No sentimos una sola cosa. Nuestro cerebro, para hacer una evaluación de lo que está sucediendo o que pudiera suceder, utiliza la información que le viene de diferentes canales. Porque la información que accede el cerebro es tremendamente ambigua y ruidosa. Entonces, para seleccionar una respuesta de protección apropiada, nuestro cerebro utiliza información de múltiples canales. Teníamos que haber analizado que no analizamos redes auditivas, porque también seguramente hubiéramos encontrado activación de redes auditivas. Y, claro, la información de otros canales puede modificar ampliamente la percepción. Eso, ejemplos los podemos ver, como la información visual, auditiva, otra información somatosensorial que no es dolor, es capaz de modificar la percepción. Y bueno, yo ya voy a acabar, creo que he ido bien de tiempo, ¿no? En fin, espero que no haya sido un rollo. A ver, una cosa, no tenemos ni idea de dónde está el dolor en el cerebro, ¿no? Os ha quedado claro, ¿no? Sabemos que pasan cosas en el cerebro que, bueno, nos dicen cosas sobre cómo es el dolor crónico. Sabemos que el dolor crónico es cognitivo, claramente altera el procesamiento cognitivo, tanto de áreas cognitivas externas como de áreas cognitivas internas. Es autorreflexivo, los pacientes con dolor crónico están enganchados en la autorrumiación, es emocional más que somatosensorial, es atencional, tiene que ver con la vigilancia, y es multisensorial porque integra los fenómenos de integración transmodal, y es la comunicación entre distintas modalidades sensoriales. Y ciertamente está claro que todo tiene que ver con la protección, todo tiene que ver con la protección. Y bueno, que la educación en ciencias del dolor mejora el procesamiento cognitivo, eso lo hemos demostrado también con nuestro estudio, disminuye la rumiación, disminuye la respuesta emocional, evidentemente la hipervigilancia somática, disminuye esa necesidad de procesamiento predictivo y la utilización de recursos predictivos frente al dolor, y disminuye también esos mecanismos de integración transmodal. Y bueno, para finalizar, demostramos que una nueva interpretación del dolor, pues en nuestro estudio mejoraba eso, el procesamiento cognitivo, el funcionamiento de las redes de saliencia cerebral-cerebelosa asociadas a la disminución de la hipervigilancia, y modificaba la conectividad de redes sensoriales multimodales con una disminución de esa necesidad de integración transmodal. Y nada, está claro que la educación en ciencias del dolor puede modificar el cerebro, puede generar una nueva inferencia perceptiva libre del dolor si modificamos el significado del dolor. Podemos cambiar el dolor cambiando su significado. Bueno, y para finalizar, mucho hablar del cerebro, pero recordar que, como decía Denis Turr, el dolor no está en nuestros cuerpos, aunque lo percibimos gracias al cerebro, no está solo en el cerebro, sino está en nuestras vidas. Y nada, muchas gracias por vuestra atención
entregar unos obsequios que nos ha hecho un escultor de aquí con queso, Luis Martínez, que nos ha hecho una figura representativa de la